Bienvenidos de nuevo a otro episodio de One Land Hand en estándar. Hoy les traemos, aparte de un nuevo episodio, un nuevo invitado que va a comentar esta partida conmigo. Y es alguien muy especial, es un juez, el juez de casa, de la casa de Shiny, de los Commander Wars y de todo tipo de evento de Magic. El maestro Palolo, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Aquí muchísimas gracias por caerle para comentar este match de dos titanes de la escena local. Sí te informé un poquito antes de qué de qué decks están jugando y todo eso. Que te gustas platicarnos un poquito de lo que sabes del meta estándar, estos decks. Tú como juez, ¿cómo observas a favor de quién está este match? Sí, claro. De hecho, pues son dos decks que ya han estado dentro de, pues, el meta desde hace un tiempo, con esto de la rotación y los baneos y todo lo demás. Final Fantasy pues han abierto las puertas a muchos decks, pues nuevos o ideas nuevas, ¿no? De un lado, el primer deck que me gustaría comentar es el Agro. Es un Boros Agro. Básicamente es la misma base de un mono rojo, pero con lo adicional del blanco, obviamente. Eh, Utiliza algunas herramientas como el Boros Charm o el Lanning Helix para poder alcanzar a hacer un poco más de daños y a su vez también recuperar un poco de vida, ¿no? De ahí, otra, digamos, como una pequeña arma secreta que tienen es un dragón que se llama Twinmouth Stormbrood. Es un El de dragón Tarkir. que tiene Omen, así es, del set de Tarkir. Es un dragón que tiene Omen, que lleva dos copias de esta carta, que se utilizan como Sorcery Speed, para normalmente destruir un threat grande en la mesa y que este vuelva al deck y poder seguirlo reutilizando en caso de que sea necesario, ¿no? En el caso de este deck, lleva algo que me gusta de cómo lo tienen armado, como la lista del jugador, es que juega dos links de main. El gatito que cuando entra hace daños igual a las non-basic lands que hay en el campo. Y pues obviamente juega los Nemesis, juega Emberheart y el drop 1 por excelencia, el Hyrule Cloud, que es la lagartija más enfadosa del mundo. ¿Dirías que, De ahí, que esta versión de agro es como el reemplazo del Grul agro que estaba en su momento poderando el meta? El Grulagro, de hecho, pues hubo un tiempo en el que se estuvo jugando bastante. Sin embargo, el mono rojo, con todo esto que hubo por el ISET de las cuchillas y demás, el Grul pasó a segundo plano y se quedó como mono rojo cuando le agregaron lo que eran las lagartijas, que cuando se casteaba una non-creature spell pingueaba por 1 o por 2, dependiendo de la cantidad de spells que se hubieran jugado durante el turno, ¿no? Creo que más es un poco más la evolución, pues, de lo que era el mono rojo en ese momento. Lo más que en este caso, la persona que lo juega le gusta mucho jugar ambos colores. Ambos colores. De hecho, una de las cartas favoritas el motivo por el cual está jugando esta combinación es porque una de sus cartas favoritas es el Boros Charm. Entonces es como que tiene ahí este toque especial del jugador, ¿no? Oh, sí, muy, muy buena combinación de cartas. Estoy viendo aquí su lista muy, muy chida. Y vemos que ya están empezando con unos toquecitos de lands. Pero bueno, mientras está arrancando un poquito el juego, nomás quisiera hacer una pequeña mención a Shiny Secrets, que nos permitió grabar esas partidas de estándar, y a Obsidian Gear, que nos trae los sleeves más chidos que yo conozco aquí de México, la verdad. Y pues falta hablar del otro deck todavía. No ha hecho mucho, pero
creo que es importante hablar del plan del deck del oponente del Boros Agro. Ok. En este caso, para el otro deck es un Naya Enchantments. Utiliza, como le mencioné al principio, pues son cartas nuevas de Final Fantasy. En este caso, al personaje de Yuna, Hope of Spira. Es es como el motor principal del deck. En este caso, pues es una criatura legendaria, humano clérigo 3/5. Y durante tu turno, Yuna y los encantamientos, de hecho esta parte es muy importante, mucha gente siempre se le olvida que Yuna también se incluye dentro del mismo efecto continuo, que es Yuna y los encantamientos, los enchantment creatures o las criaturas encantamientos que controles tienen Trample, Lifelink y Ward 2. A mucha gente texto. A veces se le olvida este pequeño se les olvida esta pequeña parte de que Yuna también tiene Trample y Lifelink. Increíble. Y a lo que veo en la lista es de además, que son muchas cartas de Final Fantasy lo que estoy viendo en esta lista. Así es, de hecho, pues este deck nace a raíz de lo que fue el set de Final Fantasy. En lo personal, es un deck que a mí me gusta mucho la combinación. De hecho, este deck nace, o creo yo que nace como la sustitución de lo que fue el deck de Sur. El deck de Sur con los encantamientos que utilizaba a los Overlords. Ya desde que habían anunciado al personaje, o bueno, la carta de Yuna, ya se miraba hacia dónde iba a ir el deck de los encantamientos. Sin embargo, no funcionó muy bien esa combinación, o empezaron a buscar diferentes maneras de armarlo. Y este deck en especial brilló me parece que fue un Pro Tour o algo similar, en el cual fue como ese deck que nadie esperaba. Sí, y una ventaja, ¿en qué se caracterizaba el deck de Sur en su momento? El deck de Sur, la ventaja o el, digamos, lo que lo regresaba un poco al juego al momento de jugar contra decks agro, era la combinación de turno 3, Sur, pago 2, pongo al Lord Verde y te ataco por 5 con Lightning, ¿no? O sea, esa era la jugada que esperabas en un Sur jugando contra un agro. Eso era lo que te daba ese pequeño respiro de nuevo dentro de un match contra un deck agro. Y estamos hablando de un deck agro monorrojo con garra, con el ratón, ¿cómo se llamaba era el giro ¿Emberheart? El ratón de Emberheart. No, no recuerdo el nombre, pero sí, era el que se no, sacrificaba era y hacía daño. Giro algo. Que cuando se moría te hacía daños igual a su poder. Estamos hablando de un deck mono rojo fuerte, o sea, demasiado fuerte, que tanto que tuvieron que banear cartas, ¿no? Y bueno, esta versión es un poquito más lenta, ¿no? Porque tiene que descartar y traer los enchantments del cementerio. Ya no es como que tan agresivo el asunto de los enchantments que pegan. Exactamente. Ese fue principalmente digamos, la limitante de jugar a Yuna, porque estás hablando de que es una criatura por costo 5 que entra y hasta el final del turno hace algo. A pesar de que se protege, obviamente este deck se juega con cavernas para proteger contra los counters, y el Ward 2 te da una ventaja contra ciertos removals de costo 2 de maná. Entonces, la tirada de muchos era tratar de seguir jugando con el Lord Verde, tratar de escalar a este punto en el turno 5 para poder traerte a Yuna, pero la situación es de que no hay una consistencia entre llenar el cementerio y rampear dentro del deck. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cambian completamente esa configuración a un deck en el que jalas y descartas. ¿Con qué? Con el Fear of Missing Out, con Joshua en turno 3, con me parece que había otra monita, pues la Terra, o sea, una de las Terra para empezar. De mis cartas, ajá, la costo 3, la 4-2 que cuando entra milea 5 cartas, o sea, hay muchas maneras de llenar el cementerio y no te
no te apresuras tanto en el querer rampear y poner más lands. Es un poco más lento, pero es un juego un poco más seguro en ese estilo. Ahora, ¿de qué manera detiene este deck a los decks agro? Un punto importante o a recordar es que tanto Lifelink como Detox, igual le vamos a dar la mención, todo el daño que se haga cumple la condición para ya sea ganar la vida o destruir a la criatura, siempre y cuando la criatura sea la que hace daño. Entonces llega un punto en el que tú tienes al Lord rojo, que es la carta precisamente la carta que estamos viendo. Iba a... es lo que sustituye a ese turno 4, en este caso turno 5 en Yuna, el turno 4 de Sur, pago los 2 de maná y pongo a mi Lord verde para ganar 5 de vida. Bajas a Yuna en turno 5, seleccionas al Overlord of the Boiler, ¿cómo se llama? Boiler Blix, algo así se pronuncia. Boiler Bilges. Lo traes ajá, es el Overlord rojo, para los compas. Te lo traes al campo y por el efecto de Enter hace 4 daños a cualquier target. Lo cabe mencionar que como dice que él hace el daño, o sea, el nombre de la carta hace el daño, sí aplica como el lifelink para Yuna, exactamente, ¿no? Lo que aquí hace es que Yuna le dé la habilidad de lifelink. Entonces le pega algo, lo remueve del campo y ganas la vida. Sí, y 4 de daño es muchísimo contra un deck de agro, la verdad. Te quitas lo que sea. Tienes un Lord activado para el siguiente turno que puede prácticamente matarte. Te ataca en lo rojo, pero son frágiles, o sea, ganas vida y te vuelve a pegar por 5 y ganas 5 de vida más. Y son frágiles, ¿no? Porque también Yuna los trae con el contador de finalidad. Si se vuelven a ir, como que se van exiliados, ¿no? Estas cartas, pero es muy difícil ya quitarte 2-3 enchantments enormes, o sea, muy difícil. Sí, ahí sí es bastante complicado. Más que nada porque la manera más efectiva de hacerlo normalmente es durante tu turno, donde pues realmente puedes utilizar de manera más efectiva tu maná. Porque si tú pasas el turno, ya estás hablando de que, no sé, un Get Lost, un Bitter Room, te cuesta 2 de maná más. O de lo contrario va a ser contrarrestado por la habilidad de guarda. Pues como vimos ahorita en este match, el plan, como la mencionaste, Pablo, funcionó al pie de la letra de Yuna, de bajarla, traer enchantments y controlar el campo. Porque yo creo que este juego ya está por acabarse. O sea, yo no veo que Sergio vea una forma de recuperarse. Y más siendo agro, ¿no? Que no hay una mecánica que te regrese al juego, ¿no? Tienes que mantener tu campo y si sobrevive, básicamente puedes ganar el juego. Y pues como vemos ahorita, como dice Palolo, como habías dicho bien, el plan de Naya Enchantments es resolver lo que está ocurriendo en esta partida ahorita, ¿no? O sea, tomó el control del campo, quitó todas las criaturas y pues el deck agro ya no hay forma que pueda regresar, ¿no? ¿Es posible que tenga alguna herramienta este deck para regresar o no? Realmente sí es muy complicado, o sea, para un deck en el que no tienes una manera de destruir tantos monos o destruir tantas criaturas de manera efectiva. La única ventaja que pudiera llegar a tener lo que es el mono rojo, o en este caso Boros, es jugar pues el arma secreta que sería el Némesis, ¿no? O sea, el poder bajar un Némesis, atacar, que sea bloqueado o que no sea bloqueado, y en el turno contrario o en respuesta a alguna habilidad tratar de dirigir un daño hacia el oponente. Sí, pero pues eso sería lo que metería más en presión al oponente, porque es una carrera contra reloj. O sea, cuando tú tienes un Némesis en el campo, como jugador oponente, pues es una carrera que se vuelve contra reloj si no tienes el removal exacto. Ok, sí. Y pues ahorita,
como lo vimos, no pudo mantener el control del campo, pero vamos al siguiente match a ver cómo le va a nuestro querido Sergio con su deck Boros Agro contra ese de Naya Enchantments. Bueno, pues entramos al segundo juego. Ya están listos los jugadores con sus mulligans, pero hay un aspecto muy importante de estándar que es el side. Puedes ir a fijarte a un grupito de cartas que tienes contigo y cambiarlas con tu deck principal y para ver qué te pueda mejorar en ese matchup. En este caso, Palolo, ¿tienes alguna idea de qué puedan meter esos jugadores para mejorar este matchup? Sí, ahorita tengo algunas ideas viendo un poco de la lista de cada uno. Igual aquí me gustaría hacer un paréntesis para hacer un comentario de que es muy importante esta habilidad de la lagartija. Más Sí. empezando el jugador que perdió. El recordar que empezar como jugador agro pues tiene mucha ventaja sobre los otros de los jugadores que son más lentos, ¿no? En el caso del Boros, hay algunas cartas que pueden lidiar con la estrategia del Naya, y en especial son 3 cartas las que estoy viendo aquí, o bueno, incluso hasta 4. Tiene una combinación de removal. Esa es una principalmente. El Shelter by the Ghost es una carta muy efectiva que puede quitar threats grandes de la mesa y te da la ventaja de que proteges a tu criatura contra un removal. Una carta importante que a lo mejor puede jugar el oponente en el siguiente turno es un Day of Judgment que estoy viendo que trae en su sideboard. Naya, ¿no? Al ser un deck que normalmente se basa en criaturas, bueno, van para el turno 2, faltaría un turno más. Al ser un deck de criaturas, 3, Naya no siempre es común que juegue board wipes de main. Sin embargo, puedes llegar a utilizar esta estrategia para ganar algo de tiempo siempre que tu oponente se confíe y baje precisamente más criaturas que tú, porque dice, el oponente no juega board wipes porque juega criaturas, ¿no? Entonces el deck agro empieza a poblar su campo y eventualmente tú llegas al turno 4 y le barres todo el campo, pues le barres toda la mesa, ¿no? Sí, a lo que vi más cartas de side. No sé si Ghost Vacuum es una carta de side y Pick Your Poison. Cartas muy específicas en este match. En el caso de Boros, tiene ambas, tiene esa opción. Lo que es Ghost Vacuum, lo que es el Get Lost y el Putsil Flanker, son cartas ahorita que podrían estar diseñadas para lidiar contra lo que es este match. El Ghost Vacuum, pues siendo un drop 1, pues es bastante bueno. Puedes estar exiliando las criaturas del oponente y eventualmente, si el juego se alarga, traerte todas esas criaturas de tu lado del campo, ¿no? Una pregunta. El efecto por otro lado, de Yuna, un pequeño paréntesis. ¿El efecto de Yuna es target enchantment en el cementerio? Sí, el efecto de Yuna es target enchantment. Lo que no es target normalmente son las cartas que milean y regresan a la mano. Ahí está una de las cartas de side. Get Lost. Los famosos mapitas de estándar. Que en este caso pues le van a servir a Sergio para poder aprovechar esa pequeña ventana en la que el oponente ya se tapió completamente, jugó su carta por 4 de maná, ganó la vida, acomodó su tope, pasa turno y ahora a Sergio le toca quitar el threat de la mesa y en su turno pues hacer más daños, ¿no? En este caso tiene que ahorita pegar bastante. En el próximo turno, lo que pudiera detener a Sergio es la Yuna, el turno 5 Yuna, Overlord rojo,
al campo. Ujú. Si Sí. eso cae al campo, va a ser un juego muy difícil Vi Cavern para... of Souls y me lo ahí, imaginé. Dije, no. y Esa ahí, land es ahí muy está. importante, como lo Ese mencionabas, es el... Pablo. e- La Cavern of Ese, Souls. ese turno, sí. Sí, la Cavern of Souls, pues en este caso, pues bastante importante para proteger a Yuna contra Dex Control, que son decks más lentos todavía. Ahorita estamos viendo, Yuna vendría siendo una especie de deck tempo, pues es un deck que busca la manera de llenar el cementerio para poder llegar a este turno y que sea el turno más fuerte posible, ¿no? A Sí, ver, para mí como los te decks comenté, o tempo. sea, el turno Sí, 5, sí. Yuna, removal, gano vida, vas, o sea, Sí, no, está y increíble. el oponente ya no tiene cómo quitarlo porque ya se quitó, ya utilizó 2 removals en una carta que pues, estaba bloqueando el paso de las criaturas pequeñas y otra que iba a rampear al oponente, ¿no? Y pues vemos que no hubo removal para Yuna ni para el Overlord. Entonces, está jugando muy a Aquí gusto. entró otra carta bastante importante para el deck, que es el famoso FOMO. Que ahorita con la cuestión del cementerio y el tener encantamientos, criaturas, sorceries y me parece que una land ya habilita el tener la doble batalla para el Lord Rojo. Sí, Me nomás que tiene que atacar él, parece, ¿no? si O no es sea, netamente. que... Ajá, tiene que atacar él, así es. Entonces, a partir del segundo turno ya se volvería un juego prácticamente inganable. Ahorita Sergio no lo veo Vamos a ver si... con una opción para quitarse este campo, la verdad. Y pues con el Aquí lifelink. quiero resaltar que una de las cartas de sideboard que utilizó Juan fue el Pick Your Poison. Es una carta en Sorcery que el oponente sacrifica un artefacto, un encantamiento o una criatura con flying, que fue la que utilizó en turno 1 o 2, me parece, fue el turno 2 me parece, para Sí, quitar un para Ghost quitarse Vacuum que le puso el oponente en el campo. Y eso pues para Juan era sumamente decisivo al momento de no hubiera podido llegar a este punto, no. a este estado o este punto en su board. Sí, no, porque si ese Ghost Vacuum hubiera estado en el campo, o sea, cada turno que él quiera revivir en el end step un enchantment, o sea, lo va a exiliar y no, o sea, sin cuestionarlo. O sea, habilidades es muy difícil como responder en estándar, ¿no? No hay una carta que sea como que vayan todos los decks que haga algo así. Y pues vemos Así que es. Entonces, aceptó todo. Dejó pasar ese ataque. ¿La ves posible para Sergio este juego, Pablo, o no? la verdad, lo veo muy complicado. Ahorita lo que alcanzo a ver en el celular donde están contando la vida de Sergio está en 6, me parece. Y la del Juan está por lo menos en 2 dígitos porque alcanzo a ver un 1. Y esa era una cantidad de Aquí es vida que 18. Sergio ya le había logrado quitar. Ya le había logrado quitar en su momento y ahorita pues ya se le fue como agua prácticamente. Sí, no, yo creo que está... está usando los mapas Ahorita también. está colocando los mapas, está explorando con Yuna, revelando el tope. Reveló una carta también clave del deck, que era la Terra, que no la vimos, me parece, en ninguno de los dos juegos. Le hizo daños. No. Le hizo daños Sí. a la criatura que estaba abajo. Sí, porque el Overlord cuando entra y cuando ataca hace esos 4 de daño. Vemos aquí Sergio tomando sus apuntes. Se va a 14. 14 de vida se va Sergio. Y a 30 y tantos, Juan. Vemos que no
empezó el segundo combate no destapió criatura. Nomás bajó No, una nueva criaturita. lo que pasa es que un turno antes, Sergio jugó una de sus otras cartas de side, que fue el Quitsim. Entonces bajó Sí. y exilió completamente el cementerio del oponente. Por lo tanto, ahí Sí, ya sí. no tuvo la oportunidad de volver a hacer Vemos a el... Sergio revelando su mano a la cámara. Y pues seguirá jugando. Ya no vi otra land. Ya no vio otra land el resto del juego. No, de hecho, eso yo creo que también, pues en este aspecto es algo muy decisivo, porque el no poder jugar un doble spell durante cada uno de los turnos, o poder jugar una criatura durante mi turno, pasar turno y jugarte un Lightning Helix o un Boros Charm a la cara, pues es algo que se vuelve muy decisivo, ¿no? O sea, tienes que decidir entre jugar tu criatura o jugar tu spell. Sí, está muy claro ahorita el Porque creo que resultado del juego. si hubiera ¿Es que se podido hubiera ser qué? de la otra manera, si hubiera podido el Sergio jalar un poco más de Lance, creo que sí lo hubiera logrado ganar. Sí, pero creo que ya no tiene muchas opciones. Va a bloquear con el explorador. Una carta nueva de Edge of Eternities. Muy fuerte. Pero hacemos Lightning Helix. ¿Era Lightning Helix esa carta o cuál era? Sí. Ok, sí. Era un Lightning Helix, mata al insectito de Eternities. Muy buena carta, por cierto. Uh-huh. Ahora sí, vamos a ver la famosa Terra. Me le da 5 cartas. ¿Y qué más hace? A ver, vamos a ver. Agregas un enchantment. Agregas un Pones enchantment de hasta los que un se fueron miliados. encantamiento miliado de esta manera en tu mano. Puedes no agregar nada y dejarlo para Yuna. Para Yuna. Sí, está increíble. Y creo que pues, esto fue el resultado devastador del poder de control contra agro, ¿no? O sea, la diferencia de en cuanto si algo falla y ya se sale de control. Así. Ese fue nuestro match de hoy. Fue 2-0, pero igual y vimos un poquito el deck de Sergio. Ojalá y veremos la nueva versión ya con el nuevo mono Iset, que es azul rojo. Y a ver si lo volvemos a ver en el siguiente episodio de One Land Hand en estándar. Y pues no queda más que agradecerte, Palolo, por caerle a grabar este episodio. Espero le caigas a otro para que nos expliques más del meta de estándar y a lo mejor nuevas ideas que están jugando nuestros jugadores aquí en el meta local, en Shiny Secrets. A caerle a jugar en Tijuana, Baja California, en el país hermoso de México. Y pues no queda más que mencionar a Shiny. Muchas gracias por dejarnos grabar. Obsidian Gear, los mejores sleeves. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Pablo, ¿algo que quieras decir? ¿Algún saludo que quieras mandar antes de irnos? Pues igual, como siempre, mandarle un saludo a la comunidad de Magic de Tijuana. Saben que a todos los aprecio mucho. Les mando un fuerte abrazo y también les doy muchas gracias a ustedes por volverme a invitar a su proyecto, que pues es ahora sí que algo que va creciendo pues día con día, ¿no? Ya la comunidad de Tijuana creo que los ha pues apapachado mucho. Eso me da mucho gusto porque han podido hacer muy buen equipo con digamos, con los diferentes grupos que hay dentro de la comunidad. Que si es Commander, que si es Estándar, que si está el grupo de las tiendas. La verdad me da mucho gusto poder colaborar con ustedes como siempre y pues para la siguiente aquí vamos a estar. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente episodio de Standard. Chao.